Cuando España cambió el mundo, 1492-1522, de Colón a Elcano, de José Chamorro Molina. José Chamorro, un saludo. Hola, muy buenas tardes. José Chamorro es el recopilador de un libro, Cuando España cambió el mundo, tremendamente interesante, porque en lugar de ser el escritor el que va contando sus cosas, lo que hace es que nos busca textos de 30 años muy concretos. ¿Cuáles son esos 30 años? Bueno, pues los 30 años empiezan desde que Colón llega a América en el 92 hasta que Elcano finaliza la primera vuelta al mundo, en llegar a Sanlúcar y Sevilla en el 22. ¿Y por qué escoges como idea principal, en lugar de ser tú el que, bueno, se marque el punto de ser el redactor, decides que vas a ir escogiendo textos de la época para ir marcando los pasos de esos 30 años? Pues mire, si te soy sincero, yo no soy un escritor, es decir, que yo podría haber desarrollado esos 30 años tipo novela, pero para mí era mucho más interesante ir sacando los textos y documentos, que hay infinidad, y sobre todo si eran escritos por cronistas y gente que participó, que vivió ese encuentro de dos mundos. Y ese fue el motivo por el que decidí, aparte ya te digo que yo no soy escritor, decidí que lo mejor era buscar de todos esos 30 años los textos más interesantes y siempre que fueran escritos por personajes que participaron en el descubrimiento. Bueno, a mí me parece tremendamente interesante todo el libro porque, bueno, ya decíamos algunos de los textos que hay, que son los más importantes de esos años, pero por ejemplo está el Codicilio de Isabel la Católica, fundamento de las futuras leyes de Indias, donde has hecho una selección muy buena, porque aquí Isabel la Católica, vamos a traducirlo a castellano actual, porque está en castellano antiguo, habla Sí. sobre todas las provincias ganadas y por ganar, que los habitantes, los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias, no reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, que sean bien Sí, y justamente tratados, y si algún sí. agravio han recibido, lo remedien y provean de manera que no se cedan cosa alguna, lo que por las letras apostólicas de dicha concesión nos es ungido y mandado. Es Sí. la primera vez que hay alguien que coloniza, descubre unas tierras y las ocupa, que expresamente se encarga de que reciban el mismo trato que los colonizadores y que no se les haga ningún mal bajo la ley, además. Sí, sí, totalmente. Claro, esto lo escribe ella, bueno, lo redacta ella en el 1504 Uh-huh. y ten en cuenta que ya han pasado 10 o 12 años del inicio. Sí. Entonces ella ya conocía lo que estaba pasando. Es Uh-huh. decir, que me imagino, yo tampoco soy, ya te digo, un historiador que domine el tema, pero seguro que a ella le llegaban noticias de lo que estaba pasando, de los problemas que había, de las dificultades que estaban pasando, aquella gente que no se esperaba que aparecieran de la noche a la mañana allí una serie de personas y ocuparan sus tierras de alguna manera y en algunos casos en el comienzo pues lo pasaran mal en la relación esta primera que hubo. Y entonces yo creo que este fue el motivo por lo que ella, que siempre fue muy muy humana y muy a favor del hombre y del indio, que redactó esto para intentar evitar que hubiera abusos, Sí, pero sobre además es muy todo. curioso porque esto se escribe en Medina del Campo el 23 de noviembre de 1504, 3 días antes de su muerte, pero ella Sí, ya, cuando Colón llega en el primer viaje y trae esclavos indios, le dice, no, no, Cristóbal, sí, sí, me sí, los sí, liberas ahora mismo, me los sí, devuelves a su sitio y con mucho cuidadito. sí, sí, totalmente, totalmente. Ella fue en ese aspecto muy pura, se puede decir, muy, no sé, muy humana, sí, es verdad. Bueno, uno de los textos que has seleccionado es el Tratado de Tordesillas, donde Castilla y Portugal se reparten el globo. Esto es más o Sí, menos lo que hacen ahora Estados Unidos y Rusia, solo que aquí se firmaba en Tordesillas, que entonces era una ciudad importantísima en el planeta, y se hace un sí. reparto del planeta. ¿Cómo es ese reparto? Bueno, pues el reparto lo que buscaba era que hasta cierto punto del océano Atlántico llegaba Portugal y desde y toda la parte del este, y desde esa parte mediana, se puede decir, del Atlántico,
o lo ocuparía España hasta los confines del Pacífico. Es decir, entonces es una repartición del globo en el sentido de decir, bueno, pues la mitad para mí, la mitad para ti. Yo llego hasta más o menos una parte exacta del Atlántico y de allí sigues tú, que por eso ese fue el motivo del que pudo hacerse la primera vuelta al mundo, es decir, para intentar descubrir y llegar a la zona de las Molucas y de la especiería, pero no yendo por el este como hacían los portugueses, yendo a través del oeste, y eso llevó pues a conseguir el paso por el estrecho de Magallanes y el descubrimiento del Pacífico y llegar hasta Filipinas y las Molucas. Bueno, hay varios textos de Cristóbal Colón, por ejemplo, en el tercer viaje habla del paraíso terrenal, y también está claro que cuando él va a ir a América deja todo atado y bien atado, porque dijo, no, el 10% de todo lo que se saque para mí. Sí, el diezmo él lo pidió. Y bueno, yo creo que de alguna manera, claro, él quería también algo, porque parecía que tenía muy claro de que ahí iba a haber algo y podrían sacar algo. Entonces sí, él tuvo claro que él, aparte de que fuera nombrado como el principal de la marinería española en esa época, o castellana, también el derecho a un décimo, al diezmo de lo que sacaran de ahí. Sí. También leemos en Cuando España cambió el mundo, de José Chamorro, que el almirante Colón dejó bien claro que todos sus descendientes, una vez que él se muriera, tenían derecho a ser almirantes mayores hasta el último. Sí. Eso es pensar en la familia. Sí, totalmente. Bueno, España, por un lado, institucionalmente se hacen leyes para favorecer que no haya esclavitud, se potencian los matrimonios interraciales, todo por orden expresa de Isabel la Católica, pero parece que de los que iban a América había algunos que no se portaban como Dios manda, y ahí has recogido uno de los textos, que es el sermón de Fray Antón de Montesinos sobre el maltrato que hacían algunos españoles a los indios en 1511. Sí. Eso fue muy importante. Estamos hablando exactamente de 1511, hacía 10 años, no, ya casi 20, Estamos hablando estamos hablando de 19 años habían pasado de la llegada, sí. 19 años de la llegada, y claro, ya los problemas eran todavía mayores desde el comienzo, ¿no? Y entonces Montesinos, pues, hace una homilía realmente terrible delante de todos los máximos gerifaltes que en ese momento había, y sin miedo ninguno pues los amonesta y le da un rapapolvo terrible, ¿no? Entonces esto hizo que posteriormente hubiera un movimiento ya por parte de más que del clero, de ciertas jerarquías del reinado en España, que vieran que había que hacer algo. Entonces, a raíz de eso, cuando salieron las famosas leyes de Burgos y Valladolid, donde ya se intenta pues eso, poner en orden hasta lo que fuera posible el desorden que en aquel momento había y el abuso que de alguna manera pues desgraciadamente ocurrió también. Leemos en Cuando España cambió el mundo, de José Chamorro, por ejemplo, una historia dentro de este sermón en la que se habla de un español que mató a su mujer a puñaladas. No se especifica si esa mujer era española, porque un mínimo del 10% de los que iban en los barcos eran mujeres, por ley, obligatoriamente, o si podía ser india. Pero la mató de puñaladas porque sospechó que de ella que le cometía adulterio. Y es muy curioso porque tuvo que andar de 3 a 4 años huido de la justicia española. O sea, que eso que se piensa que los españoles que llegaron allí hacían lo que querían, estuvo 3 o 4 años huido de la justicia hasta que ya se entregó. Sí. Cierto. Este episodio del sermón de Montesinos, además lo llamó Ego vos clamantis in deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto, es decir, con una fuerza y una energía terrible. Tuvo que ser terrible ese sermón en esa iglesia, ahí con
con todos los españoles creyendo que ya habían llegado y ya lo tenían todo resuelto, aquello tuvo que ser interesante. Nos cuentas en tu libro que el triunfo de Montesinos, como bien nos decías, pues provoca las leyes de Burgos y Valladolid. Y se puede decir que ese es en cierta medida el origen de los actuales derechos humanos. Siempre con esto hay que tener mucho cuidado porque ahora estamos discutiendo todos los días si España nació en 1800 y pico, en 1492 o si ya existía cueros romanos, si las Cortes de León eran democráticas o no y si los derechos humanos existían o no. Pero en cierta medida se podría decir tal vez que estas leyes de Burgos y Valladolid son el origen de los derechos humanos tal y como los conocemos. Bueno, yo me he atrevido a ponerlo así. Yo tampoco, ya te digo que soy un especialista en el tema, pero el leer las leyes de Burgos y de Valladolid, efectivamente, eran ordenanzas para el buen tratamiento que había que darle a los indios. Entonces, es un comienzo escrito, además escrito, no hablado, escrito, de cómo se habría que tratar a esta gente. Y además en Valladolid mejoran incluso las leyes primeras de Burgos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo sí me atrevería a decir, y, o sea, ya te digo sin ser especialista y no me atrevería a decirlo, sino pienso que puede ser un inicio del nacimiento de los derechos humanos. Sí, porque hasta se habla de las tierras que deben tener los indios, el mínimo que debe tener cada uno, en fin, las posibilidades para mantenerse dignamente, lo cual es todo tremendamente interesante. Pero llegamos desde 1492 a 1522. ¿Qué pasa en esa década de los 20 del siglo XVI que la hace tan importante? A ver, no he entendido la pregunta. Sí, el libro trata de 1492 a 1522 sí, y por eso digo esos 2-3 últimos años antes del fin del libro porque son tan sumamente importantes. Sí, bueno, ten en cuenta que ya pasamos, ya se consigue llegar a tierra firme en el tercer viaje de Colón y a raíz de ahí pues ya toda la gente que estaba en el Caribe, en la isla, pues quieren conocer qué hay por allí, ¿no? Y claro, el primero que fue más listo, más osado, pues fue Cortés, y Cortés pasa ya directamente a tierra firme y entra en contacto con la civilización azteca. Pero es que incluso antes de esto nos encontramos con que, claro, ellos sabían, porque los indios se lo habían contado a los españoles, que había otro mar, y claro, ellos se quedaron, bueno, otro mar, ¿dónde? Y claro, pues poco a poco los caciques de la zona le fueron explicando y tenemos ahí a Núñez de Balboa que consigue llegar al otro mar, al Mar del Sur o Pacífico. Entonces estos dos hechos son también importantísimos. Uh-huh. Y además hay un movimiento de gente, tuvo que ser algo realmente impresionante. Uh-huh. Y bueno, pues son dos hechos y ya el último, pues la vuelta al mundo, ¿no? Uh-huh. Yo diría que cuando España cambió el mundo, 1492-1522 de Corona Elcano, es un libro tremendamente interesante. De vez en cuando no está mal hacer un pequeño esfuerzo para leer en castellano antiguo algunos textos, pero yo me voy a quedar con uno ya para acabar, José Chamorro, que es cuando hablas de cómo se organiza la Armada para la Nueva España y resulta, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero aquí se ve con documentos, que en realidad España nunca tiene un ejército como para luchar contra los aztecas o contra nadie, sino que en el fondo España tiene unos pocos que lo que hicieron es comandar a todos los pueblos oprimidos. O sea, al final los que iban haciendo la revolución eran los propios de las tierras, ayudados por un grupo de españoles. Sí, exactamente. Cortés fue en ese aspecto muy listo, porque no recuerdo ahora cuánta gente llevaba, pero no demasiada gente. Pero claro, él empezó a oír también de los caciques, antes de llegar a Tenochtitlán, uh-huh. De los caciques de la zona, pues que estaban totalmente oprimidos por Moctezuma, ¿no? Entonces, él vio la posibilidad de unirse con ellos, y entre todos ellos, los pocos españoles y los muchos aztecas que había por allí,
pues intentar derrocar y luchar contra Montezuma. Y eso fue lo que ocurrió precisamente. Sí, que es muy curioso porque empieza recogiendo en lo que es Trinidad y Matanzas 200 personas, dime tú, menudo ejército, sí. Y va recogiendo poco a poco allá donde va pasando, pues se les va uniendo gente y bueno, pues efectivamente ese fue el gran ejército del que muchas veces se habla. Cuando España cambió el mundo, yo creo que es un libro tremendamente interesante y lo que ha pretendido José Chamorro es recordarnos, me da la impresión que tenemos un pasado común y que hay que cuidarlo un poco. Pues sí, mira, yo lo que he hecho, yo he disfrutado mucho con esto porque yo me he tirado muchos años leyendo, simplemente leyendo. Uh-huh. Y bueno, estas cosas que de vez en cuando surgen y dicen, bueno, ¿y esto por qué no lo podrían conocer más gente y tal? Y ese fue el momento en que yo decidí sacar los textos que yo he considerado, ya te digo, yo sin ser historiador, sin ser un erudito en el tema, pero que yo he considerado que eran más interesantes para que lo conociéramos el máximo de gente posible. Entonces yo lo que soy es un recopilador, narrador de todo hecho, que no lo he narrado yo, sino que lo he recopilado y que lo que busco de alguna manera es una reflexión, que la gente que lo lea pues piense pues todo lo que ha ocurrido en este tiempo y que a pesar de, pues sí, hay que reconocer que hubo muchas cosas desagradables, pero bueno, estamos, como digo en la entrada, que estamos en 2022 y es momento de un poco de reconciliación y de olvidar detalles malos, que los hubo, uh-huh. Y momento de estar todos más cerca y reflexionar y mejorar. Y buscar lo bueno que nos aportó a todos. Pues ya sabéis, de José Chamorro Molina, Cuando España cambió el mundo, 1492-1522. José Chamorro, muchas gracias, un fuerte abrazo y cuidado con la feria de Córdoba que tiene mucho peligro. La aprovecharemos lo mejor que podamos. Gracias.